Un saludo para todos. Vamos a continuar con el abordaje de la antropología de Santo Tomás de Aquino, como lo anunciamos. Tenemos entonces aquí en pantalla la misma página que recomendamos en el video anterior y que nos permite navegar muy fácilmente, de manera muy práctica, por el contenido de la Suma Teológica. En este caso nos va a interesar nuestro tratado sobre el hombre, la primera cuestión. Vamos a ver entonces. Esta cuestión se ha titulado tradicionalmente sobre la esencia del alma. Es la cuestión 75 y consta de 7 artículos, como lo dijimos en el video anterior. Quisiera en este video leer la introducción que hace Santo Tomás. Las introducciones tienen mucha riqueza. Santo Tomás siempre realiza introducciones a las grandes partes de la suma, a cada una de las 3 partes, pero también en muchas ocasiones a cada uno de los tratados. Y en esas introducciones Santo Tomás no solamente nos da a conocer a grandes rasgos lo que va a ser el contenido que nos va a explicar, sino también nos da pistas sobre lo esencial o la idea principal que él tuvo a la hora de redactar esa cuestión o ese tratado. Dice así entonces la introducción que pone Santo Tomás a este tratado sobre el hombre. Vamos a agrandarla un poquito. Dice: una vez acabado el estudio de la creación de lo espiritual y de lo corporal, hay que dedicarse ahora al hombre, ser compuesto de sustancia espiritual y corporal. Recordemos que antes de la cuestión 75 estaba Santo Tomás hablándonos de la creación, de los 6 días de la creación que se describen en el Génesis, y antes nos había hablado también de la creación de los ángeles. Por eso aquí pone que una vez acabado el estudio de la creación de lo espiritual, es decir, de los ángeles, y de lo corporal, en los 6 días del Génesis, hay que dedicarse ahora al hombre, ser compuesto de sustancia espiritual y corporal. Decían los antiguos que el ser humano es un microcosmos, es decir, un cosmos pequeño, un cosmos en pequeño. ¿Qué querían decir? Pues que en el hombre, en la naturaleza del hombre, se dan cita, se juntan, se unen el mundo de lo espiritual por el lado del alma y el mundo de lo corporal por el lado de la materia. El mundo de las sustancias espirituales y el mundo de las sustancias materiales en el hombre se unen para conformar una unidad substancial. Sigue Santo Tomás. Al teólogo le corresponde estudiar la naturaleza humana en lo referente al alma, no en lo referente al cuerpo, a no ser en cuanto que está relacionado con el alma. Recordemos que estamos repasando la suma de teología, por lo tanto esto es teología, y si inserta Santo Tomás un tratado acerca de la naturaleza humana en un libro de teología, es para estudiarlo desde la perspectiva de la teología. Y en este sentido nos dice Santo Tomás, al teólogo le corresponde estudiar la naturaleza humana en lo referente al alma, porque es en el alma donde se asientan la fe, la esperanza, la caridad, las virtudes infusas, los dones del Espíritu Santo, la gracia que diviniza al hombre y lo hace, como dice el Catecismo, hijo de Dios, hermano de Jesucristo, templo del Espíritu Santo, heredero
del cielo. Eso ocurre o tiene su asiento propio en el alma. Por lo tanto, al teólogo le corresponde más propiamente estudiar el alma que el cuerpo. Y el cuerpo lo mirará, lo estudiará en la medida, como dice ahí, en que se relacione con el alma, como por ejemplo, cuando en la segunda parte de la Suma, Santo Tomás nos habla de las pasiones, que son movimientos del apetito sensible acompañados de mutación o transmutación corporal. Sigue Santo Tomás. Así, nuestro primer análisis será el del alma, y puesto que según dice Dionisio, en las sustancias espirituales hay esencia, capacidad y acción, primero estudiaremos lo referente a la esencia del alma, segundo lo referente a su capacidad o potencias, y tercero lo referente a su acción. Con respecto a lo primero se presenta doble problemática, el alma en sí misma y en cuanto unida con el cuerpo. Y esas son las dos primeras cuestiones, la 75 y la 76. La 75, el alma en sí misma. La 76, la unión del alma con el cuerpo. Pero volvamos atrás, cuando Santo Tomás cita a Dionisio y dice que en las sustancias espirituales se da la esencia, la capacidad y la acción. Esto se relaciona con algo que se repite con mucha frecuencia en la filosofía escolástica, y es que del estudio de una acción, de las acciones que vemos que los seres humanos pueden realizar y realizan de hecho, podemos pasar al estudio o a la comprensión del objeto que está ahí involucrado en esa acción, y del estudio del objeto se pasa al estudio de la facultad. Cada facultad o potencia se determina por su objeto, y del estudio de la potencia se sube a la raíz primera, que es la substancia. Acción, objeto, facultad o potencia, y finalmente la raíz, que es la substancia. Esta cadena que nos permite estudiar la naturaleza del ser humano, en la psicología contemporánea se rompe y el psicólogo moderno se queda en la acción, que es la manifestación externa observable y medible del actuar humano. Entonces, en las modernas facultades de psicología se nos dice, se nos enseña que la psicología es el estudio del comportamiento humano, de la conducta humana, entendiéndose comportamiento o conducta en el sentido de todas las acciones observables de los seres humanos tomados individualmente, psicología individual, o cuando forman parte de grupos, psicología social o psicología grupal. Pero nos quedamos ahí en el ámbito de las acciones y empeoramos todavía más el panorama en la psicología moderna, porque no solamente nos quedamos en las acciones, sino que de las acciones nos termina interesando o le termina interesando al psicólogo a la moderna solamente aquello que pueda ser expresado en datos estadísticos, numéricos, matematizables, de alguna manera para mantenerse a tono con las ciencias como la física, la química, fuertemente matematizadas desde su origen moderno. Entonces, se escapa el objeto de la acción, y al escaparse el objeto, se escapa la posibilidad de determinar la potencia, la naturaleza de la potencia o facultad que actúa sobre ese objeto, y por tanto se termina desconociendo la raíz primera de toda la conducta, que es la substancia. La psicología moderna es una psicología
sin alma, que de hecho ese es el título de un libro que no me acuerdo en este momento quién lo escribió, por allá creo que en los primeros años del siglo XX o finales del siglo XIX. Uno de estos autores que pertenecen a ese grupo de psicólogos de la primera etapa de la psicología científica, 1879, Bund, Laboratorio de Psicología en Leipzig, Alemania, y toda la historia que nos han contado de cómo aparece por fin una psicología científica después de siglos de psicología metafísica, filosófica, religiosa, es decir, en la mentalidad de esta gente, psicología inútil. Pero bueno, vinieron los laboratorios de psicofisiología y ahí apareció por fin una psicología verdaderamente digna de tal nombre. Por allá en esos años entonces hubo un autor que escribió un libro cuyo título es bastante significativo. Se llama Psicología sin alma. Les interesaba marcar con toda claridad una diferencia entre lo que ellos supuestamente estaban inaugurando y el pasado religioso, metafísico, filosófico inútil. Entonces aquí Santo Tomás desde el vamos nos dice que el hombre es compuesto de sustancia espiritual y corporal, y que al decir de Dionisio las sustancias espirituales, nos ha dicho que se va a interesar sobre todo por el alma en cuanto teólogo, que las sustancias espirituales están compuestas de esencia, capacidad y acción, no solo la acción, no solo la conducta, no solo el comportamiento, sino que en ese comportamiento hay un objeto, y ese objeto determina la naturaleza de la potencia, y la potencia nos habla o nos permite indagar su origen o su raíz o fundamento ontológico primero, que es la substancia. Ese es el camino de una psicología realista, de una psicología que parte de los hechos, porque también sucede que muchas veces se ha acusado a la psicología tomista de ser abstracta, meramente especulativa, metafísica, cuando en realidad una sana psicología tomista ciertamente parte de la observación inmediata de los distintos comportamientos del hombre, de sus distintos actos de conocimiento, de sus distintos actos de apetición o volitivos o tendenciales o de actuar hacia un fin. De toda esta observación que es netamente empírica, el buen psicólogo tomista toma base para elevarse más allá a la comprensión de los distintos objetos, la comprensión de las distintas potencias correlativas y la comprensión de la substancia como raíz de las diversas potencias. No nos quedamos entonces, como dicen los psicólogos a la moderna, en el estudio del comportamiento, de la conducta humana.